unas expertas en la materia de la educación. Con ustedes, las Buscaminas. Fugitivas. ¿Cómo están? Muy bien. Nos presentamos rápidamente. Somos Buscaminas, como ya dijeron. Ella es Natalia Buscaminas. Ya somos hermanas. Yo soy Daniela. Y falta otra por ahí que no pudo venir. Pues el día de hoy vamos a platicar con ustedes de un tema que nos parece sumamente relevante y pues que nos gusta mucho siempre estarlo visitando y creo que es parte del eje rector de lo que hacemos en Buscaminas y es precisamente desinfluenciados. ¿Ok? Entonces, para empezar con esta charla, yo quisiera invitarlos a reflexionar por unos segundos cómo anda su grado de satisfacción hoy día. O sea, si yo les pregunto, ¿estás 100% satisfecho o satisfecha con tu vida ahorita como es? Pónganse a pensar en eso. No lo tienen que contestar. Y entonces, seguramente va a haber cierto grado de insatisfacción. Entonces, la siguiente pregunta que quiero que reflexiones con nosotras a lo largo de esta plática es, ¿qué te hace sentir insatisfecha o insatisfecho? ¿Ok? Entonces, esa pregunta llévatela a lo largo de esta conversación a ver cómo va modelándose la respuesta, pero retén un poco esa respuesta que ahorita te viene de manera intuitiva. ¿Qué es lo que te está haciendo sentir insatisfecho en este momento? Entonces, bueno, la plática la vamos a dividir en 4 sencillas partes. La primera es, Natalia les va a contar una historia familiar que tenemos por ahí. Después vamos a revisar los estándares de lo que significa una buena vida para después ver cómo esto nos afecta y terminar con algunos puntos de cómo podemos hacer las cosas distintas. Entonces, bueno, les platico que nuestro papá va a cumplir 5 años de difunto el próximo abril. Y entonces, el otro día, una amiga me preguntaba que sí, ¿qué es lo que más extraño de mi papá? Y algo muy curioso que me pasó, no sé si alguien de aquí haya perdido a un familiar cercano, es que lo primero que se me vino a la mente no fue algo extraordinario, no fue un viaje, no fue el día de mi boda, no fuera de lo común, sino que fue una situación que se repitió muchísimas veces a lo largo de mi juventud y de la carrera, ¿no? Y es que todos los días, cuando yo me levantaba y madrugaba un poco, pues para ya irme a la escuela, lo que sea, y nada, ¿no? Salía de mi cuarto cuando todavía está como medio amaneciendo y veía siempre la luz de la cocina al fondo ya prendida. Y entonces entraba y estaba mi papá, ahí como lo ven ahí, con su cabecita blanca, de espaldas, con un montón de libros por un lado, su pluma, su cuaderno, un café, o sea, él ya estaba instaladísimo desde quién sabe qué hora, ¿no? Y entonces llegaba yo y así con el olorcito a café de la mañana, él me volteaba a ver, me servía una tacita, no me decía ni buenos días y nomás me la arrimaba así. Y ya, nos sentábamos. Entonces el puñito cuando estaba de buenas, ¿no? Así. De que te hacía así. Sí, nos hacía un puñito así como, no me hables porque es muy temprano, pero aquí estoy, ¿no? Y ya muy chistoso porque compartíamos ese espacio en silencio y luego al ratito a lo mejor llegaba un hermano, llegaba otro, somos 6. Entonces, pues bueno, ahí la mesa de pronto estaba llena y cada quien en lo suyo, unos estudiando, otros leyendo el periódico. Y ese ratito de la mañana que ya no puedo compartir con él, pues es de las cosas que más extraño. Y entonces, ahí está nuestro papá. Miren qué guapo. Luego se lo quiere apropiar siempre, es de que mi papá y yo de que, ok, ¿te acuerdas que también es mío? De las dos. Y entonces, pues investigando un poco más del tema, no sé dónde le tengo que apuntar porque luego... Es para allá. Allá, amigos. No funciona el clicker. Ok. Investigando un poco más del tema, resulta que por regla general las personas extrañamos de la gente que ya no está con nosotros precisamente esos momentos aleatorios del día donde no está pasando nada, pero donde se esconde un montón de la riqueza pues de nuestra vida ordinaria. Entonces leía cómo hay quien extraña el olor del cigarro de la abuela sentada en el sillón, ¿no? O quien extrañaba la risa de su bebito que ya no está, o los chistes malos del esposo que te vuelven loca en el día a día, pero que luego pues los extrañas.
o el consejo de alguna hermana. O sea, son cosas como chiquitas, casi insignificantes que pueden pasar desapercibidas. Entonces, recordarlo es importante porque ahí radica gran parte del valor que le damos a nuestra vida. O sea, está atado a la gente que nos rodea. Y suena súper obvio, pero de verdad se nos olvida. Estamos distraídos y estamos enfocados muchas veces en los lugares incorrectos, ignorando toda la riqueza de lo que sí tenemos a nuestro alrededor. O sea, si yo les pregunto si en su lecho de muerte prefieren estar rodeados de sus pertenencias y de sus pacas de dinero o rodeados de la gente que aman, pues va a ser obvia la respuesta, ¿no? Pero pues a veces le prestamos más atención pues a este otro lado. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar ahorita. Y entonces, para lo que sigue, Daniela nos va a platicar cuáles son esos estándares que el entretenimiento y los medios, sobre todo, nos han moldeado sobre lo que es una buena vida. Entonces, para empezar, la pregunta es, ¿qué significa una buena vida? Eso es, como dice Natalia, a veces una pregunta muy obvia, pero que vale la pena estar como enfocándonos y reenfocándonos todo el tiempo, porque si yo te pregunto ahorita qué significa una buena vida, a ver, alguien que quiera gritar algo, una palabra que para ustedes significa una buena vida. Familia. Dios, familia, ¿acá qué dijiste? Familia, Dios, ¿qué más? Amor. Muy bien, ¿qué más? ¿Aquí qué dijiste? Virtuosa. Ok, Bien. muy bien. No, o sea, son ideales súper profundos. Pero entonces, ¿qué sucede cuando por un lado yo tengo esto claro, pero todo lo que estoy viendo en redes sociales son mensajes de cómo debe de ser una buena vida según Juan Pérez, que realmente la generalidad es no le importo yo en lo personal, sino le importa pues su propio bienestar y perseguir su propio concepto de lo que es una buena vida, ¿no? Entonces, la prioridad después que ni siquiera sea la misma que la mía. ajá, exactamente, sí, o sea, lo que él prioriza como una buena vida, pues no necesariamente es lo mismo que yo, pero tomamos por verdad, entonces, eso de qué significa una buena vida, pues un buen físico, cómo se ve una buena vida sexual, una buena vida pareja, una buena vida profesional, que es el éxito. Pero estos cuates, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que ellos valoran? Entonces, ahí podemos empezar a ver cómo se genera una especie de disonancia cognitiva entre lo que yo en el fondo aspiro y cómo estoy dirigiendo mi vida. Y mucho de eso, pues tiene todo que ver con estos mensajes que estoy viendo una y otra y otra y otra vez. Y si se fijan, gran parte de lo que vemos allá afuera de qué es una buena vida responde a lo que nosotros llamamos PFPF, que es poder, fama, placer y fortuna. ¿Okay? Entonces, engloba en gran parte la industria del entretenimiento y los influencers en general van a abordar una buena vida casi siempre desde alguno de estos 4 pilares. Entonces, son los pilares sobre los que se sustenta el entretenimiento en gran medida. Entonces, si vamos a la slide donde está como una franja vertical, una antes, exactamente. Ahí es el top 10 de los más seguidos en México. En Instagram. En Instagram. ¿Pueden ver algún patrón de estos 10 perfiles? Selena Gómez, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Billie Eilish, Bad Bunny, Karol G. Beyoncé. ¿Qué notan? ¿Qué tipo de personas, o sea, qué tienen en común? ¿Son celebridades? ¿Qué más? ¿Son ricos? ¿De dónde son? De Estados Unidos. ¿No eran un Fran? Mexicano ahí. ¿Qué? Es Fran. Fran. ¡Ay, Fran! Soy medio miope, pero lo distinguí a Fran. Saludos. Y es muy curioso porque si te pones a ver los 10 perfiles más seguidos de otros países como Islandia, ¿era Islandia o Finlandia? Finlandia. Finlandia, por ejemplo. Está bien interesante porque está muy variado. En su top 10 ves atletas, poetas, A la ex primer ministra. políticos. Es como que la atención está un poco más dividida. Pero no es casualidad, bueno, yo creo. Pues Finlandia, como la mayoría sabe aquí, tiene los sistemas de educación más avanzados de todo el mundo. Entonces, desde la escolaridad, pues crea un sistema de pensamiento y de modelos muy distinto al que estamos generando, al menos en este país. Entonces, por ahí decían, ¿tienen fama, entretenimiento? Pues tienen PFPF. Eso es. Entonces, estamos volteando a ver el éxito ajeno. Además, no el éxito generalizado, el éxito de una población mínima. Y que además
ni siquiera son mexicanos, ni siquiera comparten nuestro contexto cultural y social. Son extranjeros todos. Entonces, ¿eso qué nos dice sobre dónde estamos teniendo puesta la atención la mayoría de los mexicanos? Y eso a lo mejor ustedes dicen, ay, pues yo no lo sigo, yo sigo nomás a uno de esos o a ninguno. Pero pónganse a ver en las conversaciones, en sus sobremesas, de qué van. Eso también nos dice mucho dónde tenemos puesta la atención. Cuando se juntan con sus compas, a la chela, la jugadita, al café, lo que sea que hagan, ¿de qué se habla en esas mesas o en las mesas de sus familias? ¿Okay? Entonces, eso también nos da como una lectura de este mismo ejercicio a nuestro círculo cercano. Y algo súper revelador es este anuncio de Temu que salió en el Super Bowl de hace 2 años. Ustedes saben cuánto cuesta un anuncio del Super Bowl, más o menos, ¿no? Muchos miles de, bueno, no miles de millones, pero millones de dólares. Y ese anuncio lo pusieron 10 veces, ¿ok? 10 veces. Sí, sí, claro. Es un video, no sé si se le puede dar play. ¿Lo podemos reproducir? Y si no, se los platicamos. Bueno, no sé aquí quién es fan del Super Bowl, tal vez lo recuerda. ¿Tú te acuerdas? ¿Se acuerda? ¿Usted? Bueno, yo ves que el respeto. Hace 2 años salió ese anuncio de Temu. A Temu se ubican la marca Temu, ¿no? Okay, bueno, lo ubicamos. Es un anuncio que tenía como lema Shop like a billionaire. O sea, compra no como millonario, no como rico, como billonario por $9.99, ¿no? Entonces, toda la estética del anuncio, además de con una canción súper pegajosa, va pasando el hada de Temu, como convirtiendo la realidad de los personajes del anuncio animado en, pues como Cenicienta, tal cual, ¿no? O sea, pasar de, ¿cómo le llamas tú ese término? El rags to riches. Ahorita vamos a platicar de ese término. Pero sí, era un poco como el cómo comprar en Temu por $9.99 te puede hacer sentir como billonario. Y fíjense, pues esa es la aspiración, sentirte billonario, aunque estés comprando cosas de $9.99, si te compras la copia del vestido que trae Kim Kardashian, pues ya te hace sentir eso. Y eso es interesante analizarlo, porque si pagaron tantos millones de dólares es porque funciona, porque a la gente le va a atraer la idea de sentirse billonario, aunque no lo sea. ¿Okay? Entonces, amigos de producción, gracias. Sí. Ajá. Entonces, lo irónico es que sabemos que ahí no está la felicidad, pero una vez más se nos olvida. Si aquí les pregunto, ¿ustedes creen que el dinero da la felicidad? Pues digo, quiero creer que nadie va a decir que sí, ¿no? Ayuda y lo que sea. Pero cuando tenemos todo puesto ahí, pues son esas trampas de la felicidad que ahorita les vamos a platicar más, ¿no? Y luego lo curioso es cuando le hacemos un zoom in a las personas que están viviendo en ese PF, como puede ser Cardi B, que es la que está aquí. Supongo que el video no se va a poder ver, pero se los platicamos una vez más. O sea, Cardi B siempre la vemos un poco como en la imagen de la izquierda, ¿no? O sea, rica, poderosa, exuberante en todos los sentidos. Y ese video es como muy revelador porque la ves, digo, ahí se nota un poquito, es como un gesto mucho más humano, ¿no? O sea, ya no es la Cardi B de los premios y de los millones y de las curvas exóticas. Entonces le preguntan, oye, ¿eres más feliz ahora que cuando estabas quebrada? O sea, no tenías... Era pobre, pues, porque ella viene de un contexto... Sí, por eso, cuando you were broke. Pero sí lo tradujiste literal, broke, quebrada. Chisme. Es que el video es muy revelador, qué lástima que no se puede poner porque hace un gesto, se le cae la cara, se desconfigura su gesto y dice que el tener el PF, en resumen, le ha quitado mucha de la felicidad que ella tenía antes, ¿no? Sí, resumen. Sí, yo me acuerdo perfecto. Dice, pues a veces, o sea, me gusta como que ahora puedo darle gustos a mi familia y que me puedo comprar lo que quiera, pero a veces siento que la manera en la que he hecho dinero también me ha quitado mucha de esa felicidad. Entonces es súper revelador porque el tono en el que habla, la expresión de sus ojos, o sea, es una Cardi B que no vemos, bueno, yo nunca había visto, ¿no? Y a ver, ella es una, pero podemos, ¿a quién de aquí le gusta la música rock? Levante la mano. ¿Quién es de los nuestros? Bueno, seguramente se acordarán entonces del Club de los 27, que es la última que se unió a este trágico club fue Amy Winehouse, hace como unos 15 años más o menos, y es este grupo de músicos que en la cúspide de la fama, del poder, de la fortuna, del placer, obviamente también, deciden quitarse la vida. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué teniendo el PF deciden abandonar la existencia? Bueno, también voltear a ver este otro lado, esta otra cara
de esa narrativa que nos retacan 24/7, es importante para empezar a mirar estos mensajes del entretenimiento de una manera mucho más crítica, realista y humana. Siguiente, porfis. Entonces, aquí pues es como esa paradoja, ¿no? O sea, que muchas veces caemos en ese tren y empezamos a valorar experiencias y cosas y los objetos y caemos en la tentación de que nuestra vida tiene que ser como extraordinaria para salirse, o que tiene que salirse de la norma para ser relevante. Entonces, por eso no instagrameamos cualquier cosa. Instagrameamos las cosas que nos parecen, que se salen un poquito de la norma, ¿no? Que suenan un poquito a ese PFPF. Yo me di cuenta en algún punto que ya solamente mis viajes. Sí me di mucho cringe. Y luego borré todo. Me fui al extremo. Radical. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué solamente quieres mostrarle a la gente el día que no es como tu día normal y ordinario? O sea, ¿por qué el día que vas a París? ¿Por qué el día que...? Es parte de lo que proyectamos y es una pauta de autoconocimiento también. Piensen qué suben a sus redes y por qué lo hacen. Y otra cosa que a mí también me gusta como cuestionarnos es, piensa qué sientes cuando ves tu feed. Entonces, eso también te revela mucho de por dónde se está perfilando esa insatisfacción que muchas veces es más primaria, ¿no? O sea, es como una reacción de como FOMO, un sentido de pertenencia que creemos que se nos escapa porque mucho tiempo de nuestro día lo estamos pasando en esas vidas extraordinarias. Ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces pasamos a la siguiente sección, que es ¿en qué nos afecta todo esto? ¿En qué nos afecta pues ver el PFPF de los demás absolutamente todo el tiempo que abrimos una pantalla? Y para eso quiero preguntarles, ¿qué es lo más estúpido que han comprado? Piénsenlo. 3 segundos y si alguien quiere compartirnos, no los vamos a juzgar. ¿No? ¿Les da pena? Ok, empiezo yo. Empiezo yo con... Yo quiero saber el de él porque se rió tanto de esta Me voy cosa. a vulnerar enfrente de ustedes. Allá, Claro no, que sí. allá nos van a decir también. ¿A qué? Acá levantaron la mano. ¿Tú compraste eso? Ah. ¿Qué es lo más estúpido que tú has comprado? ¿Una qué? No escucho. ¿Alguien nos dice? Ah, Muy bien. Pues mira, yo compré esto. Y aquí, después de analizar mi toma de decisiones, concluí 3 cosas. 1, o sea, tres malas decisiones. 1, comparar mi pelo con el de gente que no conozco en Instagram. 2, concluir que mi pelo no era lo suficientemente bueno en el mercado de pelos que hay allá afuera. Y 3, permitir que el algoritmo me persiguiera, me hostigara, al grado que acabé comprando esta madre que no sirve, nadie la compre, por favor, y que me quemó las orejas. Mal, contaminé, gasté, todo mal. o sea, nos manda esa foto al chat y así de Natalia, ¿qué hiciste? ¿Qué es esa cochinada? Me compré. Esto sí me va a salvar de mi pelo. Ahora sí, ¿no? Después del producto número 50. Creo que ya después de eso desististe, ¿no? Sí, ya, después, no, me hice un tratamiento muy caro, muy caro, y ya, después de ahí ya llevo como 1 año y medio sin hacerme cosas en el pelo. Entonces, bueno, lo interesante es que luego abrimos esta cajita de preguntas a la comunidad y fue así como una confesión colectiva, porque claro, el anonimato, a diferencia de aquí, que no se atreven a decirnos qué es lo más estúpido que han comprado, la gente sí nos dijo que era lo más estúpido que había comprado. Y pudimos detectar así como ciertos patrones, muchísimos como... acknowledge, como dándose cuenta que habían sido influidos por algún influencer, valga la redundancia. Como yo compré esto que me recomendó esta tipita y fatal. Otros eran relacionados con temas tipo de cosas que no necesitaban, skincare, ropa, y así. Pero hubo uno que nos llamó mucho la atención, un vato que nos dijo, yo no es como que compre regularmente cosas, sino trato de proyectar un estilo de vida. O sea, mi dinero lo gasto en picharle la peda a mis amigos, en hacerme como el cool, como un poco más aspiracional y orientado A la imagen. a la imagen, exacto. Entonces, pues qué interesante darnos cuenta eso, cómo cada uno gastamos, invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, en qué. Y recordar este concepto que en Buscaminas siempre les machacamos y les decimos y no nos cansaremos jamás de decir que el entretenimiento nunca es solo entretenimiento.
tiene una capacidad de moldear aspiraciones y ambiciones personales y también colectivas. Pero esa es otra conferencia. Sí, es el gran modelador de los deseos. Y aquí hay otro concepto que es como muy, muy importante, que es deseamos por imitación. Esto es que hay que abrazarlo. Antropología básica. Ajá, o sea, no, O sea, uno no puede desear algo que no vio antes en alguien más. Desde unos zapatos hasta una relación incluso, ¿no? O sea, fíjense, muchas veces nuestro concepto del matrimonio está roto, de que no, pues un matrimonio para toda la vida no se puede, pero luego, oye, ¿y tus papás? No, pues se divorciaron cuando yo tenía 5 años, ¿no? Y mis abuelos, no, pues igual. Entonces, obviamente no puedo desear algo que ni siquiera he visto en mi núcleo cercano. Entonces, por eso también, como los referentes de los que yo me rodeo, está bien si yo nací en un entorno X, pues yo no lo decidí. Pero lo que sí puedo decidir es a lo largo de mi vida, conforme voy creciendo, es quién quiero ser y entonces rodearme de referentes que me hagan desear y creer que eso que quiero es posible, porque ya lo estoy viendo realizado en su propia vida. ¿Correcto? Sí, y sirve eso para depurar redes también. O sea, darnos cuenta que si no nos está ayudando a desear bien lo que estoy viendo en mi feed, pues entonces es hora de depurar y de elegir mejor. Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Y aquí hay unos datos interesantes que vale la pena compartirles, y es que la industria, ¿cómo se llaman? Así como que el grupo de cirujanos plásticos de Estados Unidos reportó que la industria creció un 87% entre 2011 y 2016, que fue justo un año después de que salió Instagram al mercado. Es decir, cuando nos empezamos a comparar de manera masiva todo el tiempo, ¿ok? Porque, a ver, esto es algo que siempre hemos hecho y ellos lo reportan, que históricamente los cirujanos plásticos dicen, la gente siempre llega con una foto. Nomás pues que antes era una fotito recortada de Cindy Crawford o de quien fuera en el momento la estrella. Pero a partir de Instagram, y esto lo comentan ellos y es súper interesante, el estándar lo marcaron las Kardashian. Punto. Narices, bocas, boobies, pompas, o sea, todo era ellas. Quiero ser como ellas, como ellas, como ellas. Incluso cuando Kylie Jenner aceptó o declaró que se había inyectado los labios, así como que casi hubo desabasto de rellenos, ¿no? Aumentaron, ahí viene en qué, 700 veces más. Entonces, fíjense, claro que lo que vemos influye en la manera en la que nos percibimos, en la manera en la que sentimos que nos falta algo y en la que queremos ser como alguien más. Es así como una bola de nieve que tenemos que, pues, deconstruir de alguna manera, ¿no? Y otro ejemplo interesante es la serie de White Lotus, ¿ubican? ¿Sí? ¿Alguien la vio por aquí? Bueno, es una serie donde todo se da en entornos de súper, súper, súper lujo, y por supuesto que los hoteles donde se grabó la serie se llenaron de aquí al 2050. O sea, la gente quiere vivir un pedacito de esas vidas que ve en la tele. Lo mismo con el tema de las cirugías plásticas. La gran mayoría son de la clase trabajadora, porque pues la gran mayoría no es millonaria. Y sin embargo, quiere tener como la ilusión o la fantasía de parecerse un poquito, que tiene como eso que la gente muy rica sí tiene. Es un fenómeno que se llama rags to riches, que es como de las historias que te permiten pasar de pobre a rica, ¿no? Como Mariela del Barrio, Marimar y todas ellas. Es esa ilusión, esa fantasía de que si me visto así o si mis labios se ven así, por lo menos en apariencia, voy a tener un poquito de lo que ellas tienen. Qué loco, ¿no? Y aquí también me gustaría que lo bajáramos un poco más al contexto inmediato que tenemos, ¿no? O sea, identifiquen esas dinámicas donde estamos pudiendo desear por imitación desde el tipo de boda que quieres y que a lo mejor dices, la neta, no necesito tanto, pero como que sientes esa presión de hacer el bonón en el lugarzón, con el gastonón y endeudarte, pedir créditos, ajá, sea para... ¿no? O las fiestas de los hijos o los viajes de vacaciones o no sé, a lo mejor nos metemos mucha más presión de la necesaria por este deseo que es una vez más muy primario y ese instinto de supervivencia de pertenecer. ¿Pero a qué costo? Porque todo este tema de los PFs, pues siempre hemos tenido, porque así estamos modelados, como ya hemos dicho, esta onda del jardín del vecino siempre es más verde, pues siempre ha estado ahí. Y esta comparativa tiene un lado muy positivo porque también me hace ver otras realidades posibles. Por ejemplo, hace tiempo escuchaba una plática TED
de una morra que nació en pobreza, favelas de Brasil, ¿no? Entonces decía, a mí lo que me cambió la vida es que en la escuela tenía una compañera que una vez me invitó a su casa y en su casa tenían baño. Entonces yo dije, no manches, hay casas con baño. ¿Yo puedo tener un baño? Y como que de ahí se le metió, o la misma historia de Eufrosina Cruz, que es una diputada mexicana que entrevistamos. Es que sí, te puedes ir. Me puedo ir, bueno, pero a lo que voy es, tiene ese componente muy bueno de que alguien te muestra una ventanita y dices, yo quiero eso. Entonces puede encender nuestro deseo para superarnos, pero también para arrastrarnos hacia abajo. Sí, y la diferencia es que antes literalmente te comparabas tu jardín con el de tu vecino o si acaso con el de tu cuadra. El problema es que ahora puedes ver los jardines de todas las personas. Puedes ver el jardín de Andy Benavides y el de las Kardashian. Entonces, pues, tu jardincito pues, se ve muy pinche ya cuando lo comparas todo el tiempo con todos los jardines. Entonces, aguas ahí. Hay que como No se pendeje. aspirar a más, pero también pues abrazando nuestra realidad sin ser mediocres ni nada, pero no restándole valor ni sintiendo que no es suficiente nuestro pequeño jardín. Sí, volviendo a la esencia, pues la realidad es ordinaria para todos el 99% del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede en lo ordinario? Siguiente slide, porfis. Chicos, ¿nos ayudan? Gracias. Ya. Entonces, la tecnología pues exponencia esa capacidad de desear, ¿no? Y lo que decíamos, pues el deseo se da por imitación. Entonces aquí les ponemos también otros ejemplos que igual ya no vale la pena redundar en ellos, ¿no? De cómo sale algo en una película y entonces las adopciones después de Superman aumentan en el 500%. ¿No? Hay muchos ejemplos. Hay miles de cómo cuando ves algo, pues sí exponencia tu capacidad de desear. Entonces, aquí la tarea, como deseamos más, pues hay que aprender a desear mejor y educar ese deseo y sobre todo saber de dónde viene. Y qué símbolos asociamos a esas cosas que deseamos, ¿no? Hay un significado simbólico que desde ahí es donde nos enganchamos muchas veces. O sea, no es tanto el zapato, sino yo estoy buscando algo atrás de ese zapato que me va a hacer sentir de cierta manera que yo considero que me va a satisfacer un poco más, va a aumentar mi grado de satisfacción. Pero ¿realmente es eso? ¿No? El de los termos a mí me vuela la cabeza cómo la gente se pelea por un termo a golpes. No, me rebasa los Stanley Cups. Sí. Mamás así, locas, ¿no? O sea, ¿qué te despierta un termo de verdad? ¿Qué hay detrás? ¿No? Entonces, cuando vemos eso, hay una historia, ¿me das chance de contarla? Es una buena historia y te doy perdón. Bueno, hay una historia que nos gusta mucho que nos contó alguna vez un papá, y es que, pues, este papá tenía la capacidad de tener a su hijo en una de las mejores escuelas de una gran ciudad, ¿no? Entonces llega el morro y le dice, oye papá, o sea, morro así, prepa, quiero unos Ferragamo. Y el papá se voltea y le dice, ¿unos qué? Ferragamo. O sea, el papá pudiendo comprar muchos Ferragamo, ¿no? Y le dice, ¿tú me ves a mí con Ferragamo? No, pues no. Pero, entonces, ¿por qué quieres unos? Pues es que todos mis amigos traen. Y le dice, no se te olvide que en esta casa somos de Vans, ¿no? De tenis Vans. Entonces, ¿qué hay detrás de una cosa y de otra? Lo que el morro quería era sentirse aceptado, validado, y lo que el papá le dio fue un giro súper ganador de decirle, no necesitas la validación de allá afuera porque aquí ya te estoy validando que nosotros aquí somos gente de Vans. Y eso tiene sus propios símbolos detrás, además de la aceptación que te estoy diciendo. A ver, tu barrio te respalda, pues, ¿no? Entonces, se nos dijo... Papá es bien importante, el tema del sentido de identidad familiar para no tener esa necesidad de buscarla allá afuera. Pues sí, siempre la vamos a querer buscar un poco afuera, pero entre más sólida esté dentro de nuestra familia, ¿no? Entonces fomentarlo tú con tus hermanos, fomentarlo tú con tu grupo de amigos. Si alguien aquí tiene hijos o va a casarse pronto, pues también tener ese rollo bien claro en la cabeza. ¿La siguiente? Ok, entonces, aquí vemos cómo, por un lado, el entretenimiento nos dice que una buena vida es tener y hacer. También ese solo concepto nos da para toda una charla completa. Byung-Chul Han, si quieren profundizar en esto, es un filósofo de Corea que profundiza muchísimo en eso. Estamos agotados y autoexplotados, pero ahí seguimos queriendo darle la carreta y eso pues nos desconecta de otra parte necesariamente. La parte justamente del ser, que es ese elemento espiritual que no está conquistado solamente por los gremios católicos y religiosos, no. O sea, el espíritu también cada vez más se está tomando como una parte
de integración en el bienestar. Estoy leyendo un libro que está muy bueno que se llama La psicología de la espiritualidad. Y es una psicóloga de Cornell, de la Universidad de Cornell, una de las más importantes del mundo, que se empezó a dar cuenta cómo la psicología no estaba abordando la espiritualidad. Y eso estaba ocasionando, lo que estaban haciendo era, estaban paliando síntomas, pero no estaban sanando de raíz. Entonces ella empezó a clavarse más en metodologías que abordaban desde la psicología el elemento espiritual y empezó a ver casos de sanación mucho más profundos que no dependían constantemente de la pastillita, ¿no? Entonces, esa desconexión espiritual del ser, de la parte espiritual, lo que provoca, está en la imagen anterior del circulito, pues esta sensación de estar constantemente insatisfechos, de que algo me falta, y hay aquí pues una parte que sí es natural al ser humano y que nunca va a estar completa, que es lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas un poco de cómo va esa frase? Es así como un poco como lo que decía San Agustín, que nuestra alma no va a descansar hasta que descanse en Dios, ¿no? Un poco. O sea, en esta vida nada nos va a satisfacer. Pero el gran peligro, y como para cerrar esta sección de en qué nos afecta todo esto del PFPF, es que nos formamos unas expectativas de manera consciente e inconsciente en mayor o menor grado de cómo se ve una buena vida. Pero cuando volteamos a ver nuestra realidad, pues nos puede parecer poca cosa. Y eso es muy peligroso y eso es muy, pues sí es muy peligroso porque luego podemos empezar a tomar decisiones incorrectas por estar poniendo nuestra atención como en toda esta parte del hacer y del ser. ¿Qué tipo de chamba tener? ¿Qué tipo de closet? Y bueno, ya no vamos a... Ahí nuestro buen amigo, que no sabe que es nuestro amigo, Arthur Brooks, que es un científico social, que también enseña en Harvard, él dice, o sea, hackeando el modelo de la felicidad a través de estudios científicos y sociales, dice, es que la clave está en desear menos, justamente porque este gap se abrecha. Y no es desear menos en plan conformarme o ser mediocre, sino desear lo esencial. Cuando yo deseo lo esencial, entonces me da igual. O sea, me da igual si tengo y puedo y voy, maravilloso, bienvenido. Pero no está ahí puesta mi satisfacción ni mi felicidad. Entonces, esto de desear menos o aprender a desear, como tú decías, Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, para cerrar ya esta plática y no irnos con un sentimiento de doomerismo, de que todo está fatal, pues les vamos a dar 3 maneras en las que podemos hacer las cosas diferente. Pero antes es así. A ver si este sí jala. No, ese no. Tampoco va a jalar, ¿verdad? ¿Ustedes? Bueno, es un video donde la gente de nuestra comunidad nos enseñaba cómo era su refrigerador y hicimos una reflexión muy bonita a raíz de eso, pero como no se puede ver, pues vayan a nuestra... Tan bonitísimo si tan solo la pudieran escuchar. Pero bueno, vayan a verla en nuestra página porque sí está muy hermosa. ¿Le damos a la siguiente, porfa? Entonces, pues básicamente desinfluenciarnos podríamos resumirlos en cambiar el foco de nuestra atención, fijarnos en lo importante, ver de dónde vienen nuestros deseos y todo esto que ya les platicamos. Y entonces, ya para concluir, les quiero contar una historia que comenzó en 1657 con el pintor holandés Johannes Vermeer. Y entonces este señor pinta esta casita muy bonita en ese año, pues donde si se fijan no está pasando realmente pues mucho, ¿no? ¿Qué ven por ahí? Pues una señora como tipo barriendo, una callecita, una señora cosiendo, niños jugando, se llama La Callejuela. Bueno, pues este cuadro generó un desastre alrededor de la comunidad artística porque, le damos a la siguiente, en aquel entonces, esto era lo que se valoraba en el arte, esto era lo que se veía, esto era lo que valía la pena representar. Las vidas extraordinarias de una microscópica parte de la población que representaban a nadie más que a esas 10 personas, ¿no? O sea, la aristocracia, los políticos, la gente como muy importante que hacía cosas muy importantes. Entonces este señor pinta esa callecita de 3 pesos y fue así como un sacudidón cultural. Le damos a la que sigue, por favor. Y entonces algo bien bonito que empezó a pasar a raíz de este cuadro, para que vean que lo que hacemos sí puede tener un eco en la cultura importante, pues es que más y más pintores empezaron de pronto a elegir otro camino donde dijeron, oye, pues sí vale la pena retratar esas partes ordinarias del día, que es un poco con lo que empezábamos la plática, donde no está pasando nada.
Y es súper interesante cuando tú ves estos cuadros de la señora con la jarrita de leche, pues de alguna manera te puedes reflejar tú o puedes ver a tu mamá ahí desde 1650 hasta esta época. Son cosas que nos hacen humanos, las que compartimos todos, ricos, pobres, importantes, no tan importantes, ¿no? ¿Quién no ha cuidado a un niño? ¿Quién no sabe lo que es ese sentimiento de ser alimentado o de prepararle una comida rica a alguien que quieres? Entonces, empezaron a rescatar la belleza de la rutina y pues con eso hicieron una revolución, una verdadera revolución. ¿Quedamos? Silenciosa. Por eso guardamos silencio. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, esto está muy chistoso porque igual somos los mismos seres humanos desde siempre. Entonces aquí está el pequeño, anoten este nombre para sus hijos no nacidos, Baltasar Carlos, ¿ok? El lado izquierdo. El pequeño Baltasar Carlos y pony. un corcel, él siendo triunfante y grandioso, destinado a la grandeza. Y entonces del otro lado vemos un símil con la Stormy, también con su otro caballo motorizado, grande y poderoso, que ya sabemos que nació en cuna de oro. Stormy es la hija de una de las Kardashian, para los señores que se quedaron así como... Entonces, lo que tenemos aquí es justamente estas dos imágenes de grandeza, reflejadas según los visuales de cada tiempo. Entonces, la cultura visual también nos refleja, pues, en qué estamos poniendo la atención y qué valoramos como sociedad. Siguiente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos ser más como Vermeer y sus amigos? Esto quiere decir hacer contracultura para vivir una vida mejor. ¿Y qué es una vida mejor? Pues una vida que sea más auténtica. Más auténtica. Auténtico quiere decir que es propio de quien tú eres. No es un molde general, no es un patrón, no es un molde para rellenar. Es propio de quien tú eres y en esa medida será una mejor vida. Siguiente. Y aquí este concepto se vuelve clave, ¿no? Sí, porque pues valorar lo ordinario nos ayuda justo o sea, si somos más como Vermeer y sus amigos, vamos a poder valorar nuestras vidas y no odiarnos por no estar a la altura de estos estándares súper estúpidos de cómo debería de ser mi pelo, que ya lo amo y lo acepto después de esa compra que hice. Nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nos ayuda como a, no sé, apropiarnos más de lo que tenemos y hacer las cosas mejor con eso que tenemos. No nada más estar buscando allá afuera lo que me hace falta. La que sigue, por favor. Y hacer las paces con nosotros, ¿no? Muy importante también. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo desinfluenciarnos en 3 pasos? Paso 1, olvídate ya de una buena vez. El que sigue. De la siguiente slide, que es el PFPF. A ver, vamos a recordar qué es PFPF. ¿Me recuerdan? Poder y fortuna. Bien. Aquí tú de rosa muy bien, todas las dijiste. Entonces, eso ya. Esto es algo que planifica lo que harás y llegará y esperemos y está chido. Pero cuando se busca como un fin en sí mismo, ya es como camino directo a la insatisfacción. Entonces, cambiar de prioridades, cambiar del PFPF a esta otra propuesta que es el FAT. Siguiente. Familia, fe, amigos y trabajo. Esto también es fruto de los estudios y la propuesta de Arthur C. Brooks. Que a su vez se basó en Santo Tomás de Aquino. ¿Y otros? Sí. Entonces, esto es lo que prueba que nos trae una vida mucho más satisfactoria. Entonces él dice, fe, bueno, pues aquí pues tenemos ya muy perfilado cuál es la fe que comparte este grupo, pero podría ser simplemente como, él dice, pues es un sentido de trascendencia. Ya sabrás tú cómo lo enfocas o desde qué lugar. Saberte pequeño y saberte parte de algo mucho más grande. Saberte sostenida también por eso algo más grande, ¿no? Entonces, también obviamente el núcleo familiar, cultivar las relaciones, sanarlas. Entonces, qué chido que se estén dando el tiempo de estar en este lugar para empezar a trabajar eso desde ya. Amigos, que también son como la familia extendida. ¿Qué calidad de vínculos tienes? Y los que están acá en plan buscando con quién hacer match, eventualmente, fíjense mucho, es un tip que me dieron y que se me hace fabuloso, es cómo esa persona
¿Sabes ser buen amigo? ¿No? Es como a lo mejor un punto ciego que a veces tenemos o damos por hecho. ¿Cómo es como amigo? Eso es clavísima. Somos un poco la suma de la gente que nos rodeamos. Sí. Entonces, Alguien presente, que sepa, que se dé, que sea generoso, que tenga cuidado, etcétera, ¿no? Y el trabajo no como esta onda de tengo que producir tanto, sino como un sentido de propósito. O sea, nuestra vida fue mucho más satisfactoria cuando empezamos a trabajar en cosas que nos sentíamos al servicio de algo más grande, ¿correcto? pues sí, por eso empezó Buscaminas. Sí, breve paréntesis, yo sí sentía que mi alma estaba siendo succionada por el corporativo y sabía que ahí no quería poner mis talentos al servicio pues de grandes marcas en agencias de publicidad, que era lo que yo hacía y sabía hacer. Marcas con las que ni siquiera compartías mucho. Cero, no compartía nada. Y yo decía, ¿cómo estoy ayudando a vender más de este producto en el que no creo, en el que no consumo y en el que no quiero que nadie cercano a mí consuma tampoco? Entonces, pues ya, Buscaminas llegó a darnos como muchísimo propósito y a poner nuestros talentos al servicio de las cosas en las que creemos, en las que nos apasiona. Y de esa manera el trabajo se ha convertido en una fuente de satisfacción muy, muy grande y pues es un privilegio poder trabajar en algo que amas, ¿no? Entonces, ojalá todos aquí también puedan hacerse esa pregunta. ¿Al servicio de quién estoy poniendo mis talentos? Claro, porque la sociedad también se vuelve un lugar mejor cuando yo abordo mi trabajo desde el propósito. O sea, entendemos, tenemos necesidades materiales, pero pues nada, buscar ese camino porque sí es posible y a veces llega antes y a veces llega después, pero tampoco no conformarnos con que tengo que conformarme de la conformidad del conformismo. Estás cantinflando. En la que sigue. Entonces aquí sí, pues nada, chequen sus redes, vean a quién siguen y sigan gente variada, sigan comediantes, sigan gente que está poniendo sus talentos al servicio de alguien más, gente que la riqueza también se ve de otras maneras. que usa su dinero no solo para comprarse carros o sea, como que a veces pensamos en la gente rica y es gente en yates. Pues no, hay gente rica que usa su dinero para dar trabajos más dignos, para crecer su empresa y para cuidar el medio ambiente, para obtener 8 hijos. O sea, en un rancho, o sea, exactamente. O sea, aquí no estamos en contra de tener dinero, estamos en contra de la riqueza se ve solo de una manera. Ajá, y de centrarla en el PFPF, ¿no? Qué bonito la riqueza que se pueda enfocar en el FAT. Es chingón. Y la fe, amigos, trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, la tercera manera de desinfluenciarnos, la primera fue cambiar de prioridades, cambiar del PFPF al FAT. Segundo, consumir otros referentes que nos enseñen otras maneras de vivir. Y el tercero es ser más como Vermeer y sus amigos. ¿Qué quiere decir esto? Valorar los días y los momentos en los que no está pasando nada, porque ahí estamos al 99% de nuestra existencia. Exacto. Entonces, voltearlo a ver con otros ojos. Yo cuando daba clases, alguna vez les ponía como el ejercicio de, o sea, has venido este trayecto 12 años, ¿no? ¿Y te has fijado qué hay en el camino? Entonces, bueno, mañana que vengas vas a decir algo que te haya llamado la atención en tu trayecto monótono, rutinario y adormilado y malhumoriento de tu casa tus alumnas? a la escuela. Sí. Entonces venían y llegaban como, ay, es que el amanecer súper bonito, o el olor de no sé qué, o vi, bla. Y es literal cambiar la mirada, reenfocarla. Punto. No hay que hacer nada más. Y así la vida empieza a tener otro sentido. La que sigue, por favor. Siguiente. Muy bien. Entonces aquí, a ver, si les hace sentido algo de lo que hemos dicho aquí, que yo creo que sí, porque sí veo varios que dicen, sí, pues a todos, Esas ¿no? cabecitas así. No, bueno, vamos a estar en el stand 304 y al final, en la puerta de acá, que está un poquito más despejada, va a estar parte de nuestro equipo, no se vayan aún, que es Ana Regina, una chica muy linda, que les va a dar un sticker de regalo, porque queremos que se vayan con un sticker Buscaminero, y ahí hay un QR. Si lo que ven en el QR quieren pasar a cotorrear en el stand, estamos a sus órdenes. Esto está más enfocado a la chaviza, ¿no? Jóvenes adultos. Sí, todos son bienvenidos. Sin querer excluir a nadie. Pero bueno, Ahí estaremos, platicando. ahí estaremos. Ana Regina va a estar por allá cuando salgan. Y ahora sí, cerramos con todo el punch esta plática que dice el resumen. El resumen es que la tecnología nos está dando la capacidad de tener acceso a los PFs de todo el mundo. Y eso, pues empezamos a desear
de esa manera, ¿no? Deseamos lo que otros tienen. Nos afecta porque es un contrato de insatisfacción con nosotros mismos, pero podemos hacer las cosas diferente, pues ya como con Ser más como Vermeer y menos cultura del espectáculo, y así, de esa manera, pues vamos a vivir también desinfluenciados, o como nos gusta hacer, la revolución del ordinario, que es la que sigue, por favor. enfocarnos en ser más y no en tener más. Muchas gracias. Gracias. Me aplaudo. Lo hice muy bien. Gracias. Gracias, gracias.